Hola, ¿qué tal mi gente? En esta oportunidad venimos con otro tema bastante común pero muy interesante, y es que seguramente en algún momento de nuestras vidas nos hemos realizado un examen general de orina o un uroanálisis. Una vez nos entregan los resultados deseamos saber qué significa cada parámetro. Es por eso que nos hacemos preguntas como: ¿realmente tengo una infección urinaria? ¿Acaso estoy excretando las proteínas a través de la orina? ¿Y qué significa esa glucosa presente en la orina? O quizás esa sangre o hemoglobina. Y es por eso que hoy te lo vengo a desglosar. Así que vamos allá. Si este tema te es de mucha ayuda, recuerda, puedes ayudarme con un like, suscribiéndote al canal, ya que esto me inspira a seguir creando muchos otros videos. Así que vamos a darle. Ok, mi gente. Entonces, cuando veamos el examen de orina, lo vamos a desglosar rápidamente en tres segmentos, porque vamos a tener características físicas, vamos a tener elementos bioquímicos y el estudio de sedimento que se hace a través del microscopio como tal. Dentro de las características físicas tenemos algunas que se puede ver inclusive hasta a simple vista, ¿verdad? Como el color, que debería ir desde un amarillo claro hasta un amarillo intenso, pero también podemos ver colores como el ámbar, naranja e inclusive en ciertas patologías orinas hasta de color verde, como por ejemplo en ciertas infecciones por bacterias como la Pseudomonas aeruginosa. También vamos a observar que tenemos otro parámetro en el examen físico conocido como aspecto, que no es más que el grado de turbidez que contiene la muestra. Esto debería ser ligeramente turbio, pero que esta turbidez puede aumentar justamente gracias a la presencia de ciertos elementos, ya sean bacterias abundantes o cierta cantidad abundante de células epiteliales planas, ¿verdad? Tenemos la densidad, que va a ser el peso específico de la orina, debería ir de 1010 a 1030, y el pH, que nos habla del grado de acidez o alcalinidad de la misma muestra. Entonces, ya yéndonos al plano bioquímico, vamos a observar ciertos elementos como por ejemplo las esterasas leucocitarias, que son un tipo de sustancias que secretan justamente las células conocidas como leucocitos. Estas deberían de estar negativas y puede haber presencia de ella gracias a que existe un gran número de leucocitos presentes en la muestra, ya sea en infecciones urinarias, por ejemplo, un caso muy común, o inflamación de las mismas vías. Otro parámetro a estudiar serían los nitritos, ya que es un producto de degradación que está dado por ciertas bacterias que tienen la capacidad de degradar los nitratos que están dentro de la muestra de orina en nitritos. Entonces ya por allí el médico estaría guiándose y estaría sugiriendo posible infección por un tipo de bacteria que es capaz de degradar los nitratos en nitritos. Por otro lado tenemos las proteínas, elementos básicos para el funcionamiento del cuerpo, que no deberían de excretarse a través de la orina, pero que se pueden evidenciar en enfermedades renales crónicas y ciertas otras enfermedades, inclusive en periodos de fiebre. Glucosa en sangre, lo mismo conocido como azúcar, palabras coloquiales. No debería haber presencia de este elemento en la excreción de orina. Entonces ya el hecho de contar con excreción de glucosa le pudiera sugerir al médico posiblemente que se trate de un paciente diabético o de que exista un problema a nivel renal. Con respecto a los cuerpos cetónicos, lo vamos a observar ya en ayunos prolongados e inclusive en cetoacidosis diabéticas o ciertas patologías, ¿verdad? Por lo general esto debería estar negativo. Con respecto a lo que corresponde al urobilinógeno y bilirrubina, son pigmentos biliares que pueden evidenciarse justamente cuando se trate de pacientes que tengan quizás una afección a nivel hepático o de las vías biliares. Mientras que por acá tenemos lo que sería el parámetro bioquímico de la sangre o hemoglobina, que debería estar negativo porque no debería existir cantidad de sangre, a menos de que se trate de un paciente femenino que esté en su fase de menstruación, pero siendo un paciente sano no debería evidenciarse este parámetro. Se evidenciaría si existe glóbulos rojos o hematíes presentes en la orina. Ya habiendo estudiado la parte
física y la parte química nos iremos al estudio de sedimento o que se realiza a nivel microscópico. Vamos a observar ciertos elementos claves, o sea, los elementos más claves que considera el médico en este caso serían las células epiteliales planas, leucocitos, hematíes y bacterias. Son los 4 elementos más claves para el médico. ¿Por qué? Este número de células epiteliales planas, si son muy abundantes, el médico puede considerar que la muestra no fue tomada de forma idónea o en su defecto que posiblemente hay una especie de descamación de las vías urinarias y por eso gran presencia de sí misma. Mientras que un número elevado de leucocitos, como es en este caso, sugiere una infección o inflamación de las vías urinarias, mientras que los glóbulos rojos o hematíes evidencia que existe una lesión sobre la cual está surgiendo toda esta sangre que allí se manifiesta. Parámetro muy importante a la hora de, como quien dice, considerar una posible infección de las vías urinarias sería la presencia abundante de bacterias justamente en la orina, lo cual obviamente sugiere infección en este caso. Otros elementos que pudiéramos considerar serían las levaduras, por ejemplo, es una forma de hongo. Por citar un caso, estaremos hablando de una posible infección por cándida, por ejemplo. Y otros elementos a considerar serían los cilindros, no deberían de existir, ya que mayormente ellos están constituidos por proteínas y tienden a verse mayormente en pacientes con daño renal, ¿verdad? Ya sean cilindros hialinos, granulosos, serios, entre otros. Y otro elemento que llama mucho la atención de los pacientes, conocido coloquial o vulgarmente como, inclusive como arenilla, pero en realidad son cristales que se van uniendo uno a uno en la parte o en el glomérulo renal formando cálculos. Ya pudieran ser de oxalato de calcio, de ácido úrico, de fosfatos triple, así muchos otros. Ya con esta información creo que les sería como que mucho más sencillo poder interpretar más o menos qué quiere decir cada parámetro y tomarlo como referencia. Sin embargo, cabe destacar que la explicación que aquí les doy no sustituye una consulta médica. Por eso siempre insto a ser valorados con su médico de confianza por su profesional de cabecera. Muchas gracias.